Muy buenas a todos, bienvenidos a Story.com, bienvenidos al circo. Hoy os enseñamos cómo se juega este Three Ring Circus, un juego de 1 a 4 jugadores para más de 12 años y de unos 80 minutitos de duración que nos trae la editorial de Beer. Así que sin más, vamos a enseñaros cómo se juega. Bien, para la preparación de la partida tendríamos dos tipos de preparación. Este es el tablero principal y luego tendríamos la preparación de los tableros personales, que serían estos de aquí. Entonces vamos a empezar con el tablero principal y luego vamos a los tableros personales. Antes de empezar, deciros que depende del número de jugadores. Por ejemplo, a 2 jugadores solo se juegan con estas regiones de Boston, Nueva York y Washington, pero dependiendo del número de jugadores se juegan con unas u otras. A 4 jugadores al completo y con 3 jugadores se juega con todas, menos con Boston o con Chicago, ¿vale? Que lo podremos elegir al azar. Para indicar qué regiones están cerradas, tenemos estos cartoncitos de aquí, estos troquel, que lo que nos va a permitir es cerrar regiones. Por ejemplo, esto se va montando así, depende del número de jugadores, según nos dice el manual, ¿vale? Y aquí habríamos cerrado, por ejemplo, estas 3 regiones y tendríamos una partida a 2 jugadores. Bien, para preparar la partida, cada jugador colocará su indicador de puntuación en el marcador 0 del tablero. Después lo que haremos será barajar las cartas de puntuación final y las dejaremos boca abajo en esta región de aquí. Después barajaremos las cartas de dinero y haremos lo mismo con las cartas de entrada. Sacaremos 5 cartas de la parte superior del mazo de entradas y las colocaremos en esta zona de aquí. Después lo que haremos será mezclar las losetas de ciudad pequeña y las colocaremos en cada una de las regiones donde vayamos a jugar. Si hay regiones cerradas no las colocaremos, pero las dejaremos en esta zona. Barajaremos las cartas de gran ciudad y las colocaremos en las grandes ciudades. Colocaremos la ficha de la caravana Barnum aquí en Boston. Ahora cada jugador toma su tablero de jugador y todas las fichas de su color, coge su pedestal y lo pone aquí en el marcador 1 y coge una carta de puntuación, una de entrada y 4 de dinero. Y ya estaríamos listos para empezar la partida. Empezará el jugador que haya asistido más recientemente a una función de circo. El jugador sentado a su derecha tomará la ficha de Barroom y la pondrá a su lado con esta zona de la cartelera, ¿vale? No por esta, sino por este lado. Y los jugadores alternarán turnos en sentido horario. Cada uno en su primer turno colocará su caravana en una de las grandes ciudades que no esté ocupado por otra caravana y a continuación deberá contratar su primer artista. Entonces, por ejemplo, imaginaros que este le quiere colocar aquí, el amarillo le quiere colocar aquí, así, bueno, por orden de turno. Y contrataríamos un artista. ¿Cómo sucede eso? Bien, la acción de contratar un artista, que ya que estábamos a explicarla, significa coger una carta de nuestra mano, sea de dinero, sea de entrada, o sea, de puntuación, y colocarla en nuestro tablero de circo. Las cartas de puntuación de final de la partida se van a colocar en esta zona de aquí y nos van a permitir puntuar de esa manera si antes de final de la partida las hemos jugado. Luego tenemos las cartas de dinero y de entrada que nos van a simbolizar pues diferentes gente que debemos contratar en nuestro circo para las diferentes actuaciones. En nuestro tablero, importante ahora, tenemos 3 filas y 5 columnas. Cada una de estas filas representa uno de los espectáculos que vamos a ofrecer, que en total vamos a poder ofrecer 3. Estos huequicitos tienen unos símbolos que nos van a proporcionar ciertas cosas. Por ejemplo, los que aparezcan pedestales mientras estén visibles nos va a hacer que eso va a ser necesario para actuar en ciudades pequeñas. El dinero me va a permitir robar más cartas de dinero al final de cada función. Y la locomotora lo que me va a permitir es moverme más lejos con la caravana por el mapa. Si yo tapase, ahora lo explicaré, pero si jugase esta carta aquí, pues tengo el hipopótamo, pero ya estoy perdiendo uno de los iconos que tenía visibles. Entonces, imaginar que yo, en contratar a un artista, quiero jugar este de aquí, estos tienen un valor en la esquina. Bueno, las cartas tienen un valor en la esquina arriba que indica pues, su valor. En la derecha una categoría, que las cartas de dinero tienen 4 categorías y las cartas de entrada tienen otras 4 categorías. Estos son artistas más de menor prestigio, vamos a decirlo así, pues tenemos payasos, mascotas, magos y de doma ecuestre, que se llaman así. Y luego en el mazo de aquí de
de entradas tenemos acróbatas, artistas especiales, animales que tienen más valor, ¿vale? Si yo quiero jugar este tendré que pagar su valor, por ejemplo, si quiero jugar este aquí pues vale 4, pues entonces tendré que descartarme cartas de la mano hasta valor 4, se descartan y tal. Entonces esto de aquí me va a servir tanto como dinero, las cartas de mi mano las puedo usar como transacción de dinero o como para poder jugar dichos artistas. Y luego cada carta, aparte de su categoría y su valor, tiene un efecto, ¿vale? Que tiene aquí abajo, que van a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, esta dice que este me va a dar un pedestal más un pedestal adicional por cada acróbata de esa categoría que actúe después de él en la fila. Porque, como os he dicho, estos son actuaciones y el primero en la actuación va a salir este, luego este, luego este, luego este. O sea, cada fila representa una actuación diferente de nuestro circo. Cuando nosotros completamos una columna, veis aquí que aparecen 3 estrellitas, significa que podemos jugar una carta de puntuación y la colocaremos, pues la podemos colocar en esta zona de aquí de las puntuaciones. Esta puntuación en concreto, que son diferentes, me dice que al final de la partida, si tengo 2, 3 o 4 fichas de circo de mi color en la región de Washington, voy a obtener 5, 7 o 10 puntos. Los puntos también, si aparecen así con el bol de palomitas como aparece aquí, me van a dar al final de la partida, y si aparecen así como palomitas sueltas, como aparece aquí, son instantáneos. Otra cosa muy importante es que las cartas tienen que ir de izquierda a derecha ordenadas en valor. Si yo, por ejemplo, juego en otro turno este hipopótamo y la quiero jugar en esta fila, está ordenado crecientemente, está bien, ¿no? Un 4 y un 16. Pero si en un turno posterior, por ejemplo, vuelvo a jugar, voy a coger esta, por ejemplo, pues si yo cojo esta carta, la colocaré y desplazaré estas porque siempre tienen que ir ordenadas crecientemente. Siempre que coloque una carta tengo que actualizar el pedestal, que me va a servir para actuar en las pequeñas ciudades. Entonces, en este caso tendría un pedestal de aquí y como tengo un animal que actúa después, tendría un segundo pedestal, 1, 2, este me daría el tercero, que como no tengo más acróbatas que actúen después, no tendría más pedestales, entonces tendría 1, 2, 3 y como tengo aquí uno dibujado en el tablero, tendría 4, así que actualizaría mi pedestal a 4. También tenemos cartas que en lugar de darnos el efecto las podemos jugar de la mano cuando hacemos diferentes cosas, diferentes momentos puntuales en la partida, que las podemos descartar, nos dan el beneficio y entonces se va al descarte pero recibimos el beneficio. En este caso, cuando actuamos en una ciudad pequeña, nos permite obtener 2 pedestales temporalmente para esa actuación y ya descartaríamos esta carta y habríamos obtenido el efecto. Cuando colocamos cartas también podemos obtener diferentes bonificaciones, por ejemplo, esto me da puntos instantáneos cuando colocamos la carta, esto me va a permitir jugar una segunda carta, esto me permite obtener una carta del mazo de puntuación, esto me va a permitir obtener una carta del mazo de dinero y esto me va a permitir obtener una carta del mazo de entradas. Luego tenemos esta acción de aquí, que lo que va a hacer es que cuando cubramos este icono con una carta podemos intercambiar de inmediato 2 cartas situadas en filas diferentes y pasaría cada una a ocupar la posición que correspondiente según para que sea siempre creciente. Entonces en el primer turno colocaríamos la caravana como hemos visto antes y contrataríamos todos un artista. Y luego cada vez que nos toque tendremos que elegir entre ofrecer una función o contratar un artista. La acción de contratar al artista la he explicado ya, así que vamos con ofrecer una función. Bien, cuando ofrecemos una función consta de 3 pasos. Primero el movimiento. Entonces, donde está nuestra caravana tendremos que movernos allá donde queramos ofrecer la función. Para ello debemos de contar cuántos iconos, a ver que no se me caiga para que podamos verlo, de locomotora tenemos en nuestro tablero. En este caso tenemos 3, que estén visibles. Entonces podemos hacer un movimiento de hasta 3. Si por lo que sea hubiese una ficha de circo, podríamos saltarla, ¿vale? Sin que nos cuente esos movimientos. De hecho, debemos saltarla si estuviese en un pueblecito. Pero si estuviese en una gran ciudad, podríamos, si queremos saltar cualquier ciudad, podríamos. O sea, si es un pueblo estamos obligados a saltarlo, pero si es una ciudad en la que está, una gran ciudad o una ciudad pequeña, podremos saltarla si queremos y no queremos actuar ahí. Entonces, en este caso tenemos 3 de movimiento. Podemos ir a la dirección que queramos siguiendo estas rutitas de aquí. Pues imaginaros que yo quiero actuar, vamos para arriba para que se pueda ver en cámara, quiero actuar aquí, pues sería 1 y 2 y vamos a actuar en Hartford. Actuar en un pueblo no requiere ningún requisito especial, por lo tanto lo que haremos será colocar nuestro marcador de que ya hemos hecho ahí una actuación ahí y luego recibiremos tantas cartas de dinero como
bueno, una por el pueblo y luego una por cada pueblo adyacente en la que no haya habido ninguna actuación. En este caso, como tanto en este pueblo como en este hay actuaciones en los dos, no recibiremos nada. Pero imaginaros que hemos hecho aquí la actuación, pues como hemos hecho aquí, como aquí no ha habido ninguna actuación ni aquí, es como que vienen a nuestra actuación. Entonces recibiremos 2 cartas extra. Luego podemos actuar también en pequeñas ciudades. Cuando yo voy a una pequeña ciudad a actuar, lo que haremos será contar el número de pedestales, que esto es lo que os he dicho antes, que sí que nos va a servir, o sea, los pedestales nos van a servir para actuar en las pequeñas ciudades. Entonces contaremos un número de pedestales, teniendo en cuenta que en el pueblo en el que estamos, que en este caso es Búfalo, que sería este de aquí, se ve, tienen que los que son domadores ecuestres, pues dan 2 pedestales extra. O sea, si en nuestra actuación que ofrecemos tenemos algún domador ecuestre, que en este caso lo tenemos, vamos a tener 2 pedestales extra para esa actuación. Tener en cuenta también que puedo jugar en este caso la carta para tener otros 2 pedestales extra. Entonces en este caso tenemos 4 más 2, 6. Pues simplemente iremos al marcadorcito aquí y colocaremos nuestra ficha de la actuación en una que sea igual o inferior al número que tenemos. En este caso, pues iremos al 5 porque nos interesa, y una vez hecho eso obtendremos la bonificación que queramos, o 3 puntos instantáneos o 2 cartas de entrada. Y luego, que no lo he dicho tampoco, no lo he dicho en los pueblos tampoco, si en nuestro tablero tenemos algún icono de dinero visible, podremos coger una extra del mazo de dinero. Y cuando estamos en los pueblos también, ¿vale? Que no lo he dicho. Cuando estamos en los pueblos también, si tenemos algún icono de dinero visible, podemos robar esas cartas extra del mazo de dinero. En este caso, pues a mí me va a interesar, pues, por ejemplo, obtener 3 puntitos de victoria. Esta zona luego no me la va a poder ocupar otro jugador, así que si otro jugador luego va a hacer una actuación con pedestal 6, pues va a tener que elegir el 3 o el 1, no puede volver a elegir la misma que yo. Y por último tendríamos las actuaciones en las grandes ciudades. Imaginaros que yo llego aquí a Boston y quiero actuar. Las grandes ciudades me van a exigir unos requisitos importantes, que si ellos quieren ver a una estrella. En este caso, en Boston me dicen que quieren ver a un artista especial de 13, que sería este de aquí, ¿vale? Entonces yo en la función que les presente tengo que tener ese artista especial. Estaría ordenado así, imaginaos que lo he contratado. Entonces yo le voy a presentar esta función y tengo que tener ese artista especial. Entonces si cumplo eso, ya voy a obtener 6 puntos por actuar ahí. Luego, si anteriormente, o sea, si le precede a este artista una actuación con un animal, voy a obtener 4 puntos extra, como bien aparece aquí. Y si después de él actúa un acróbata, que en este caso no se cumple, obtendría otros 5 puntos extra. Aparte de eso, si soy el primero en actuar, pondré aquí ganaré otros 3, y si no, pues ganaré 1, o si no, ya no ganaré ningún punto extra. Pero como veis, las grandes ciudades es una oportunidad buenísima para poder obtener muchos puntos. Al igual que en el resto de actuaciones, si después de la actuación tenemos iconos de dinero visibles, podemos coger cartas del mazo de dinero. Inmediatamente después de cada una de las funciones, sea en pueblo, sea en pequeña ciudad o sea en gran ciudad, el circo Barroom se mueve. ¿Cómo se mueve? Pues él recorre la ruta periférica del mapa en el sentido antihorario, o sea, que iría para acá, o sea, iría por fuera del mapa en sentido antihorario. Entonces se movería aquí, saltando los pueblos que ya tuviesen alguna actuación. En este caso, imaginaos que está aquí, que tiene que avanzar una más, pues se movería aquí. Cuando el disco Barnum llegue a una gran ciudad, que en este caso no sería hasta aquí, lo que haríamos sería al jugador que tiene esta de la cartelera le daría la vuelta, porque cuando le toque a este jugador al final de su turno se va a puntuar la región de esa gran ciudad. ¿Cómo funciona? Pues cuando le llega el turno al jugador que tiene esta ficha y al final de su turno se va a puntuar esta zona de Chicago. Entonces el jugador que más actuaciones tenga, aquí está abajo, en la parte de abajo, espera que no se ve, que más carpitas suyas, fichas de su color tenga en la zona de Chicago, va a ganar 10 puntos, el segundo 6 puntos y el tercero 3 puntos. Una vez hecho eso, el jugador pasa la ficha al jugador de su derecha y seguiríamos la partida con normalidad.
al final del turno también del jugador se repondría esta fila, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que robar cartas de entrada, que no lo he dicho, podemos robarlas o bien visibles o bien de aquí secretas, ¿vale? Si tengo que robar, imaginaos que me tengo que robar por haber actuado en una pequeña ciudad, tengo que robar 3, pues puedo robar 2 de aquí, no se reponen, solo al final del turno, y la tercera la robaría de aquí. Y al final de mi turno, ahí así, se repondrían las cartas de entrada. ¿Cuándo acaba la partida? Cuando el Circo Barnum da toda la vuelta y llega a la ciudad donde empezó, se puntuará esa región y ahí habríamos acabado la partida. Y una vez acabada la partida, lo único que haríamos sería recontar los puntos con el bol de palomitas, que sería este de aquí, que tuviésemos, y los añadiríamos a los que ya habríamos conseguido, y el que más hubiera conseguido habrá ganado la partida. ¿Dónde vamos a obtener básicamente esos puntos? Pues básicamente la vamos a obtener en las cartas, en los diferentes artistas que tengamos. Como veis aquí en la esquinita arriba nos dice los puntos que tienen. Hay cartas que nos dan puntos según el número de artistas que actúen después. Por ejemplo, esta me da 3 puntos por cada acróbata que actúe después de este, o este por cada animal que actúe después, que en este caso lo habría colocado mal, pero bueno, o sea, lo había colocado mal sin estrategia porque lo he colocado así un poco al azar, pero en este caso me daría pues 3 más, aparte de los que ya me da. Pues los sumaríamos todos, contaríamos los objetivos de puntuación final que hayamos conseguido si los hemos puesto. En este caso, pues este me daría 5, 7 o 10 puntos según si en la región de Washington tengo 2, 3 o 4 carpitas. Esto me daría 5, 7 o 10 puntos según si aquí tengo 10, 11 o más de 12 artistas, que en este caso tengo 12, así que obtendría los 10 puntitos, y esto si he actuado en 1, 2 o 3 grandes ciudades, pues me daría 5, 7 o 10 puntos. Y el que más puntos haya conseguido habrá ganado este Three Ring Circus, que como veis es un juego muy bonito visualmente, muy bien. A mí me parece que temáticamente está muy bien implementado en lo que es la mecánica del juego, muy entretenido. Dejad lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.